Una llamada misteriosa, un marido perdido por las calles de Liverpool y una casa cerrada por dentro son los elementos de un asesinato que nunca se ha resuelto. En Veredictos Discutidos, el caso de William Herbert Wallace. El segundo día transcurrió en forma especialmente favorable para la defensa. Aparecieron testigos de extraordinaria importancia, la señora Florence Johnston y el profesor John McFall. La señora Johnston y su marido eran los ocupantes de la casa contigua a la de Wallace. Las circunstancias les habían impuesto no una, sino dos actuaciones desagradables. Después del horror de aquella noche en la casa, vinieron la indeseada publicidad y la excitación nerviosa del juicio. Cumplieron valientemente ambas. Entre los dos trazaron un cuadro natural, gráfico y verídico de la llegada del supuesto asesino a su casa. El señor Johnston declaró primero: estuvo claro, objetivo, manifiestamente imparcial. Descubrió tan a fondo el terreno y tan imparcialmente cuando fue examinado por la corona que Ronald Oliver tuvo que hacerle pocas preguntas, pero un detalle útil surgió en las preguntas: que Wallace, a la vista de los Johnstons, no había manoseado la cerradura de la puerta del fondo. Sí, como lo sugerían tan enérgicamente Hemer, él podría haber entrado en cualquier momento, pero no lo había hecho a la espera de espectadores. Se podía pensar que debería haber aparentado alguna torpeza para prestar un poco de color a sus falsas protestas. El tono de la señora Johnston fue tan claro como el de su marido y su principal declaración siguió estrechamente a la de él. Sin embargo, Oliver la retuvo algo más. Quizás sospechara lo que resultó un hecho, que ella poseía el ojo observador de la mujer para las personas, como su marido tenía el ojo observador del hombre para las cosas. Oliver la interrogó enseguida sobre el comportamiento de Wallace, que Hemer había llamado extremadamente frío. Antes de que su marido partiera en busca de la policía, ¿parecía el señor Wallace estar bajo los efectos de una fuerte impresión? Sí, dijo la señora Johnston, hasta cierto punto. Es muy difícil, ¿no es cierto?, juzgar lo que pasa en la mente de los demás. Las reacciones son tan diferentes, ¿no es así?, replicó la testigo, demostrando con esto sensibilidad y buen sentido. ¿Pero demostró desesperación mientras usted estaba con él? Sí, 2 veces. Se agarró la cabeza con las manos y sollozó. ¿Ocurrió esto antes de que llegara la policía? Sí, cuando nos dejaban solos parecía desesperado, y cuando había gente a su alrededor se dominaba. Cuando vino la policía, sí, cuando vino la policía, ¿hizo esfuerzo para dominarse? Sí. ¿Pensó usted, preguntó audazmente Oliver, que había algo sospechoso en sus modales desde el principio hasta el fin? No, dijo firmemente la señora Johnston, no lo pensé. Era una respuesta a la vez concisa y amplia. Los buenos abogados no andan por las ramas, y Roland Oliver inmediatamente insistió. Ratifico que, justamente antes de salir de su casa, la señora Johnston había oído golpear la puerta del fondo de la casa de Wallace, nueva prueba para el argumento de la defensa de que Wallace verdaderamente no había podido entrar. Ratificó también que, cuando la policía hizo preguntas en presencia de la señora Johnston sobre el impermeable, franca y rápidamente, Wallace declaró que era suyo, una valiosa declaración para tener en cuenta, porque la policía afirmaba ahora que Wallace había estado evasivo. Oliver encaró entonces este extraño asunto del impermeable y su rara ubicación debajo del cuerpo. ¿Cree usted posible, preguntó, que la señora Wallace se lo hubiese echado sobre los hombros para ir a abrir a la puerta del frente? Era mi idea, dijo Johnston. ¿También usted tuvo la idea? Cruzó por mi mente porque un impermeable es una cosa rara. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabía usted que en realidad la señora Wallace estaba resfriada? Sí.
¿Sabía usted que había visto al médico a causa de una bronquitis? No, pero sabía que había estado enferma. Estas preguntas anunciaban la teoría del crimen de Oliver. Era una reconstrucción alternada para exponer al lado de la de Hemer y para provocar las conjeturas del profesor John McFall. McFall era una autoridad, enseñaba medicina forense a los estudiantes de la Universidad de Liverpool. Examinaba en jurisprudencia médica a los estudiantes de otras 4 universidades. Había estado en el lugar del crimen poco después de haber sido descubierto. Había obtenido los datos científicamente necesarios. Ahora, enfrentado a los jurados, como tan a menudo enfrentaba a sus discípulos, se preparaba a demostrar con exactitud lo ocurrido. Había examinado el cuerpo a las 10:10 de aquella noche y había observado el progreso hecho por el rigor mortis. De ello podía deducir que la muerte se había producido por lo menos 4 horas antes. En realidad, esto era un poco delicado para la corona, porque ya habían llamado al muchacho repartidor de leche que había jurado haber visto viva a la señora Wallace a las 6:30, pero McFall no se inmutó. Tal vez ponía más fe en el rigor mortis que en los repartidores de leche. Persistió en su punto de vista, haciendo esta sola concesión, que había un margen de error en los cálculos del rigor mortis, que en este caso podía ser fijado en 1 hora. Había examinado las manchas de sangre sobre los muebles y las paredes. De ellas podía deducir que, en el momento del ataque, la señora Wallace estaba sentada en un sillón junto al fuego, con la cabeza un poco inclinada, como hablando con alguien. Había examinado las manchas de sangre en todo el impermeable. De ellas podía deducir que la sangre había salpicado de frente en la prenda. Había examinado el coágulo de sangre en el recipiente del baño. De ello podía deducir que había caído a la misma hora que el coágulo de sangre encontrado al lado del cuerpo. Había examinado los golpes en la cabeza. De ello podía deducir el estado mental del asesino. Sé que no es un caso vulgar de asalto o de lesiones graves. Ha sido un caso de locura. Era un ejercicio de aptitudes deductivas que no hubiesen sido despreciadas por Dupont o por Sherlock Holmes. En gran parte perjudicaban al preso. Si McFall estaba en lo cierto, el asesinato había interrumpido una tranquila conversación casera con alguien que la señora Wallace conocía. Si McFall estaba en lo cierto, la idea de que la señora Wallace usaba el impermeable era equivocada. Si McFall estaba en lo cierto, el coágulo de sangre reforzaba la teoría de Hemer de que el asesino había subido a lavarse. Cuando Roland Oliver se levantó para iniciar las repreguntas que deben colocarse entre las mejores y más hábiles de los últimos tiempos, su cliente se encontraba en un momento crítico. Primero, tomó la afirmación categórica del testigo de que el asesino, quienquiera que fuese, había actuado en un momento de locura. De ello iban a resultar consecuencias importantes. Si esta es la obra de un maníaco y él es un hombre cuerdo, entonces no lo hizo, ¿es verdad? McFall sabía, como lo sabía Oliver, que Wallace había estado en observación, como es costumbre, y que los peritos lo consideraban en su perfecto juicio. Dio una respuesta prudente. «Puede estar cuerdo ahora», dijo. «Es una sugestión temeraria, ¿no es así?», dijo Oliver severamente. «En lo más mínimo. El hecho de que un hombre haya sido cuerdo durante 52 años y que haya sido cuerdo mientras estuvo detenido los 3 últimos meses tiende más bien a probar que siempre ha sido cuerdo, ¿no es así?». El sarcasmo era evidente y justificado. La respuesta de McFall era semejante a la de un boxeador que se pone en guardia. «No necesariamente», dijo. «¿No necesariamente? Conocemos muy poco la vida privada de la gente y sus pensamientos». Oliver pudo haber preguntado qué clase de locura podía ser esa que había empezado 24 horas antes del crimen imputado, pero lo postergó para un comentario posterior. Había otros asuntos más importantes que reclamaban su atención. La policía había encontrado 3 señales características de quemaduras en la falda de la señora Wallace que se asociaban a la estufa de gas de la habitación. Sobre esta base, Oliver lanzó un ataque contra la reconstrucción de McFall.
Esas señales de quemaduras indican que la estufa de gas estaba encendida, ¿no es así? Sí. ¿El mango de la estufa de gas está a la derecha? Sí. ¿Y justamente encima está la luz de gas? Sí. Supongamos que una mujer entre en ese cuarto, encienda la luz y el fuego. Para ello tendría que agacharse, ¿no? Posiblemente. Si hizo esto dando la espalda a la puerta y alguien estaba a su derecha, ¿estaría ésta en situación de golpearla cuando ella se enderezara? Sí, estaría. ¿Y su cabeza podía muy bien estar en la posición que usted la ha colocado? Exactamente. En 6 preguntas, la teoría de la defensa había sido construida sobre los propios fundamentos de la de McFall. Parecía valer tanto como la de aquel y evocaba, por supuesto, un cuadro completamente diferente, el de una visita que se recibe y se conduce a la sala, quizá con el pretexto de que deseaba dejar unas líneas. Tal pedido no podía sorprender a la esposa de un agente de seguros. En este punto, Oliver volvió a hablar del impermeable. Si ella hubiese tenido puesto el impermeable y el fuego del gas hubiese estado encendido y ella hubiese caído al ser golpeada, quemándose la falda con el fuego, ¿no creen ustedes que es muy posible que el impermeable haya caído sobre la chimenea y se haya quemado? No, dijo McFall, porque no hay prueba de que haya estado sobre su brazo derecho o sobre el izquierdo. Supongamos que lo tuviese sobre los hombros y que ella se desvaneciera. ¿No ve usted la posibilidad de que el borde del impermeable haya caído en el fuego y se quemara? Existe la posibilidad, concedió McFall. ¿Su cabello estaba apartado del rostro, todo levantado? Sí. ¿Y el postizo que usaba debajo del pelo se encontraba lejos del cuerpo? Sí, a algunas pulgadas de distancia. ¿No ve usted la posibilidad de que alguien la haya tomado del cabello para apartarla del fuego? Sí. Esto también tuvo completo éxito, pero al darle todo el crédito al abogado, no hay por qué quitárselo al testigo. McFall era un teórico, un teorizador, muy correcto, que aceptaba sin titubeos toda proposición lógica que se le presentase. Después de establecer su propia posición, Oliver continuó avanzando sobre la de McFall. El profesor había defendido, por lo menos implícitamente, la tesis de Hemer de que Wallace había usado el impermeable. ¿Vestido o desnudo?, dijo Oliver. Sería imposible que no cayeran varias salpicaduras de sangre sobre el agresor, ¿no es así? Sí, dijo McFall, esperaba encontrarlas. Los últimos golpes dados probablemente cuando la cabeza estaba en el suelo hubieran manchado de sangre los pies y la parte inferior de las piernas. Así lo creo. ¿Y el impermeable no cubriría la parte inferior de las piernas, de las rodillas para abajo, que quedaría así expuesta a la salpicadura de sangre? Sí. ¿Y habría sangre en la cara? Sí. ¿Y en el pelo? Sí. ¿Está usted de acuerdo en que si la sangre se mete debajo de las uñas es difícil quitarla? Es difícil. ¿Está usted de acuerdo en que es casi seguro que el agresor tuviese sangre debajo de las uñas? McFall desistió y cautelosamente se puso en guardia. No necesariamente, dijo, pero Oliver tenía la iniciativa y se negó a quedar a un lado. Si suponemos que el impermeable estuvo colocado debajo del cuerpo, ¿el agresor habría tenido que levantar el hombro y la cabeza de la víctima para colocarlo? Habría tenido que hacerlo. También habría quedado muy manchado de sangre, ¿no es así? Manchado de sangre, asintió McFall, pero no mucho. La calificación, por muy adecuada, poco importaba. Oliver había alcanzado una situación ventajosa. Había atacado con éxito los puntos más fuertes de McFall. Ahora podía pegar donde McFall parecía débil. Con respecto a la hora de la muerte, dijo, ¿cuándo pensó usted que tenía importancia? Enseguida que vi el cuerpo. Y usted hizo una serie de observaciones, primero en cuanto al rigor mortis y segundo en cuanto a la condición de la sangre. La sangre es una ayuda, dijo McFall, pero no es tan precisa como el rigor mortis. Usted coloca primero al rigor mortis. ¿Cuántas anotaciones, preguntó Oliver de repente, hizo usted respecto al rigor mortis? Prácticamente ninguna. ¿Puede usted señalarme una?, dijo agradablemente Oliver. No, dijo McFall, no creo que pueda hacerlo.
Así que usted, estando tan convencido desde el principio de la importancia del rigor mortis para determinar la hora de la muerte, ¿no ha hecho una anotación respecto al rigor mortis? Por supuesto que no era más que un punto en discusión. La verdadera cuestión quedaba planteada en la pregunta siguiente. ¿El rigor mortis es una prueba muy falible respecto de la hora de la muerte? No en el caso actual de una persona común que muere en buena salud. Creo que es un factor muy falible aún en personas sanas. Bueno, dijo McFall, lo es, pero no tanto. ¿Y un cuerpo fuerte y musculoso será afectado mucho más lentamente que uno frágil y débil? Sí. ¿No era este un cuerpo frágil y débil? Ella era delicada. ¿No era frágil? Era una mujer débil. ¿Frágil?, insistió Oliver. McFall se rindió. Sí, dijo, era frágil. Si se tiene en cuenta que era una mujer débil y frágil, ¿va usted a jurar que fue asesinada más de 3 horas antes de que usted la viera? 3 horas antes de las 10:10, debe recordarse, Wallace ya estaba en el tranvía charlando con el guarda sobre Menlo Garden East. No voy a jurarlo, puntualizó McFall. Voy a dar una opinión y juro que la opinión será sincera. Era una buena respuesta, tan honesta como precisa. Entonces, ¿cuál es su opinión?, interpuso el juez. Mi opinión se formó cuando hacía unas 4 horas que había muerto la mujer. El testigo parecía ahora un pájaro alerta. Si ella estaba viva a las 6:30, dijo Oliver complacientemente, su opinión está equivocada. Sí, admitió McFall. No podía ser otra cosa. El duelo estaba ahora casi terminado y el abogado sin duda se llevó los honores. Quedaba aún por considerar el coágulo de sangre. Oliver sugirió que podía haber caído sobre el recipiente por lo menos 1 hora después de que la mujer encontró la muerte. McFall pensó lo contrario. ¿No se le ocurrió a usted que alguien que llegara después de las 9 pudiese haber dejado caer ese coágulo de sangre sobre el recipiente? Se me ocurrió tal posibilidad. ¿No creyó usted que había una probabilidad de que la policía lo hubiese llevado allí? Sí, dijo francamente McFall. Oliver se sentó. Había realizado el sueño de todo repreguntador. Había convertido al principal experto de la corona en testigo de la defensa.